A continuación vamos a estudiar 4 diferentes terremotos y vamos a ver cuál ha sido el efecto que estos terremotos han causado en diferentes tipos de estructuras. Comenzaremos estudiando el terremoto que ocurrió el 11 de mayo de 2011 en la provincia de Lorca, situado en la región de Murcia, dentro del territorio español. Teniendo en cuenta que las configuraciones más típicas en las construcciones de edificios en Lorca son las que se aprecian en las imágenes, incluso como podemos ver en la gráfica, hemos realizado una modelización de un edificio para comprobar su comportamiento frente al terremoto que sucedió en Lorca. Para realizar la modelización hemos utilizado el programa Inventor y nos hemos basado en una estructura de hormigón armado de 5 alturas formada por pórticos planos separados 5 metros y formada por 4 vanos con una anchura total de 16 metros. Todas las plantas tienen una altura de 2,75 metros, salvo la planta baja que tiene una altura de 3,5 metros. A continuación hemos realizado un análisis de tensión para comprobar si el edificio cumple con los requisitos de la norma. Para obtener las fuerzas hemos realizado los cálculos que se describen en la norma sismorresistente vigente en España, la NCSE 02, obteniendo de esta manera los resultados que se pueden observar en la presentación. Implementando estas fuerzas en un análisis de elementos finitos en el edificio que hemos modelizado, podemos comprobar cómo resiste este tales fuerzas. Para comprobar a qué fuerzas y esfuerzos colapsaría el edificio, hemos realizado el proceso inverso al descrito anteriormente. Se han aumentado las cargas y se ha observado cómo afectan estas a la estructura modelizada. Podemos ver cómo los pilares de la planta baja están muy afectados. Así que hemos calculado las fuerzas aplicadas a cada planta y a partir de esos valores hemos podido hallar los esfuerzos cortantes que podemos apreciar en la presentación. También hemos simulado la estructura para los valores que se dieron con el terremoto de Lorca. Teniendo presente que la aceleración sísmica pico fue de 0,41 G, nos quedan las siguientes fuerzas y esfuerzos cortantes. Si lo aplicamos al edificio modelizado que hemos realizado con Inventor, podemos observar cómo las partes más afectadas en este tipo de edificio fueron los pilares de la planta baja. Podemos decir que muchos edificios quedaron gravemente afectados, ya que la aceleración sísmica horizontal fue de 0,36 G y en nuestra simulación nos dice que para unos valores de entre 0,31 G y 0,35 G, la estructura tipo que hemos modelizado y simulado estaría al borde del colapso. También sabemos que algún edificio colapsó porque la aceleración sísmica pico llegó a alcanzar valores de 0,41 G, superando de esta manera la aceleración sísmica de cálculo, por lo que podemos llegar a la conclusión de que los proyectistas están exentos de culpa. Para minimizar los daños causados por el terremoto, se debería realizar un buen diseño estructural lo más simétrico posible. También se debería evitar la existencia de elementos locales excesivamente rígidos, sobre todo en las plantas bajas, tales como pilares de pequeña altura que por su escasa capacidad de deformación resultan cizallados por la acción sísmica. También se podría reforzar los cercos en la cabeza y en la base de los pilares, sobre todo en las plantas más bajas, que son las que tienen menor posibilidad de oscilación como prevé la norma, y cuidar la ejecución de los estribos en las vigas, sobre todo en las zonas más próximas a los nudos. También sería bueno que se utilizaran aceros lo más dúctiles posible. El siguiente caso estudiado es el del edificio Alto Río, situado en Concepción, Chile, que colapsó el 27 de febrero de 2010 como consecuencia de un terremoto de magnitud 8,8 en la escala de Richter, con epicentro en el mar chileno. Se trataba de un edificio residencial de 38 metros de altura con 2 sótanos y 15 plantas construido en 2009.
8 personas fallecieron tras el colapso y 27 tuvieron que ser rescatados de los escombros. El colapso fue debido a deficiencias en la construcción y el diseño del edificio, así como a la no idoneidad de los responsables de la construcción del mismo, tal como dictamina el fallo judicial sobre el incidente. El primero de los errores cometidos fue el de calificar el suelo del emplazamiento de tipo 2 o firme en lugar de tipo 3 o blando, como así se demostró en el análisis posterior al colapso. Otro de los errores cometidos fue en la construcción de los pilares entre la primera y la segunda planta, ya que existía una no colinealidad del 40% entre los elementos del primer y el segundo piso. También se cometieron otros errores como la utilización de estructuras con armaduras de menos sección de las que especifica la norma. Para los cálculos nos basamos en la norma chilena NCH433 de 1996, de la que obtenemos los parámetros según zona sísmica, categoría del edificio y tipo de suelo, entre otros. Para calcular la fuerza sísmica utilizaremos el análisis estático según se especifica en dicha norma. También calcularemos la cortante basal ocasionada por el sismo y la resistencia sísmica que debería haber soportado el edificio. De los cálculos obtenemos una fuerza sísmica en la primera planta, que es la que falla, de 6.502 kN, una cortante basal de 11.526 kN y un espectro de diseño de 4,3 metros partido segundo al cuadrado. El fallo en el edificio se produjo en los muros del primer piso por cizalladura, como muestra la imagen. Primer piso en muros y pilares. Como consecuencia de esto se produce un traspaso instantáneo y violento de la carga a los cabezales de los muros contiguos. Eso provoca el aplastamiento del hormigón y el efecto se propaga. A raíz del sismo en la dirección longitudinal, los muros se desalinean produciendo un efecto tijera. En la zona de compresión, los muros y pilares se incrustan en los pisos superiores, se desconectan de su base y el edificio cae. Antes de alcanzar su posición final, la estructura impacta a nivel del piso 9 contra el muro perimetral de los estacionamientos y se parte en dos. Entre las posibles soluciones que hubieran evitado esta catástrofe, aparte de haber cumplido la norma, está el haber diseñado el edificio de manera simétrica, de forma que el núcleo rígido y el centro de masas coincidieran en el mismo punto. Otra solución sería utilizar ganchos perimetrales en las armaduras. Nos situamos en Kobe, la sexta ciudad más grande de Japón. El 17 de enero de 1995 se produjo un terremoto de 7,2 grados en la escala Richter, a tan solo una profundidad de 15 kilómetros. En 20 segundos la ciudad quedó en ruinas y murieron más de 5.000 personas. Una de las infraestructuras más afectadas por dicho terremoto fue la autovía de Hanshi. Una sección entera de la autovía se descolgó de su pilote y cayó al vacío 15 metros. Cada sección de autovía está anclada mediante anclajes de hierro fundido de 190 milímetros de grosor. La potencia del terremoto fue tan fuerte que rompió los anclajes que unían las secciones de la autovía, y esta quedó apoyada en los pilotes sin ningún tipo de fijación. Seguidamente, debido al violento movimiento causado por el terremoto, las secciones se iban empujando unas a otras hasta que se salieron de la superficie que comprende los pilotes y cayeron al vacío. Por otro lado, encontramos otro tipo de fallo en otro tramo de la autovía. En esta parte, los anclajes que unen las distintas secciones de la autovía están intactos, pero los pilotes han sido completamente partidos por la fuerza del terremoto. Estos pilotes estaban reforzados por 3 capas de acero. Las 2 capas exteriores recorren de arriba abajo todo el pilote, pero la capa interior solo llega a 1,5 metros de suelo sin llegar a cubrir en su totalidad todo el pilote como las 2 capas anteriores. De ahí viene el fallo. En ese punto, es decir, a 1,5 metros desde el suelo y por tanto donde se acaba la capa interior de refuerzo de acero, es justo por donde se quebraron los pilotes. Como propuesta de mejora, se deberían haber hecho las barras interiores de los pilotes más largas y así se habría evitado el desplome de la autovía. En esta imagen podemos ver la estructura del pilote en cuestión. A continuación, veremos cómo afectó el terremoto en cuanto a los esfuerzos cortantes y los momentos flectores. Sabiendo que un terremoto de 7,2 grados en la escala Richter equivale a 250.000 toneladas y tiene una altura aproximada de 12 metros. Seguidamente podemos observar
en la siguiente imagen el espectro de aceleraciones del terremoto, que se trata de valores utilizados en ingeniería sísmica para medir cómo reaccionan las estructuras frente a vibraciones. Hemos calculado el factor de reducción y la utilidad demandada del pilar, teniendo como datos 0,5 G, el periodo de iteración del terreno es de 2,01 y 0,76 es un factor de flexibilidad. Como podemos observar, la utilidad del pilar es mayor que la que supuestamente podía soportar cuando los proyectaron, que eran entre 2 y 3. La responsabilidad no sería del proyectista, ya que se construyó bajo la norma sismorresistente de 1964. Por tanto, la responsabilidad recae sobre el gobierno de Nippon. Ahora vamos a presentar el colapso del Liceo Raimundo Martínez Centeno, en Venezuela. Este sismo se produjo en el 97, en Cariaco, estado de Sucre, en Venezuela. Tuvo una magnitud de 6,9 en la escala de Richter y duró 51 segundos. Uno de los edificios más afectados fue el colegio donde centramos nuestro estudio. El edificio donde centramos el estudio es el edificio 1, constituido por pórticos de hormigón armado con alturas de entrepiso de 3,1 metros y 9 metros y medio, con un peso total de 1.797 toneladas. En la siguiente diapositiva se podrá observar la primera planta del edificio en un plano de planta. A la hora de calcular las fuerzas que intervienen en nuestro estudio, usaremos las fórmulas de la normativa FEMA, proveniente de Estados Unidos. Con esta, calcularemos el máximo desplazamiento que se produce en el último piso de la estructura, y usaremos la siguiente fórmula que se puede ver en la diapositiva. Cada incógnita de nuestra ecuación de la normativa se traduce a su vez en los siguientes datos que se muestran por pantalla. Tras la resolución de la pertinente ecuación, obtendremos los siguientes resultados. De estos resultados, podremos decir que la última planta de nuestro colegio sufrió un desplazamiento de 20,2 centímetros. Ahora mostramos unos gráficos más representativos visualmente de lo ocurrido con y sin paredes, solamente en el edificio 1 y en el pórtico que verdaderamente nos interesa, que es el pórtico B. El motivo de mostrar los gráficos con y sin paredes es que las paredes lo que hacen es restar posibilidad de movimiento a la estructura, y es una de las principales causas del colapso del liceo. Como podemos observar, se producen varias caídas de resistencia conforme aumenta el desplazamiento. La primera a los 4 centímetros, asociada a una fuerza total de 250 toneladas, que equivale a un 0,14 veces el peso total del edificio. Estas primeras caídas de resistencia son debidas a la falla por cortante de todas las vigas cortas, que miden 40 centímetros. Y no es hasta los 6,5 centímetros de desplazamiento por la falla de las vigas cortas de la tercera planta de la estructura donde se alcanza ya tan solo una cuarta parte de la rigidez inicial del edificio. Al final, no podemos evitar preguntarnos lo siguiente. Ya que en los planos de construcción del liceo se indica expresamente que la estructura había sido diseñada para la zona sísmica 2 de la norma 1,967 vigente en ese momento. Y según dicha norma, Cariaco estaba ubicado en la zona sísmica 3, donde se requería aplicar solicitaciones sísmicas dobles a la zona 2. A partir de ahí se detectaron numerosos fallos de construcción que no concordaban con la norma y que desembocaron inevitablemente en el colapso del colegio tras un terremoto.